No es la primera ni la última vez que en la historia se viva el secuestro del relato común. O sea, de hecho, se han deshecho y creado naciones enteras con esta herramienta. Lo más peligroso surge cuando el llamado voto ciudadano es intervenido o incluso te hacen que dudes de él. Ese acuerdo que permitía que todos diéramos forma a una cultura, a la identidad de un país y que dejara en evidencia las necesidades que debían ser cubiertas para que esta sociedad fuera lo más sana posible. Eso es por lo menos lo que me vendieron a mí por democracia, y a mí me parecía justo. En el colegio era algo que practicábamos. Algunos quedábamos felices y otros no tanto, pero aún así era lo que la mayoría había optado, ¿cierto? Bueno, en resumen, ¿quién era yo para ser tan egoísta y velar solamente por mis intereses? Una vez logrado el consenso, se crea el valor, o se crea un valor que no tiene precio, o más bien sí lo tenía, la autodeterminación, que también podemos llamarla de soberanía. Entonces, con reglas claras y necesidades identificadas, lo más natural es comenzar a trabajar en resolver esos problemas. Pero, ¿qué pasa si esta versión de la democracia es solamente para algunos? Aquí me detendré y haré énfasis. Creo, y repito, creo firmemente en esto que me vendieron, de la democracia. Pero también creo que es un arma de doble filo. Quien obtiene en la democracia más votos es quien refleja cómo se guiará el camino, ese camino para atender las necesidades primarias que se han elegido. O sea, el fin único es atenderlas, aunque sea por orden invertido, pero se trata de cubrir cada una de las necesidades de la nación, no de algunos grupos. Sin embargo, la democracia ahora tiene más de una cara. Ya no se trata de cubrir la necesidad de la nación, sino la de algunos sectores. Hasta ahí todo normal, creo que podría vivir con eso, pero aún así sería un consenso travesti, pero sigue siendo, digamos, democracia. Hablemos de los traidores. Bueno, algunos dirán, wow, descubriste América, ahora despierta, niño. Y bueno, es justamente ese tipo de personas que ya, digamos que ya no están en sintonía con la palabra nación o país, porque están en la ruta de romper las naciones. Pues, pues esta idea ya no les resulta natural. Pero ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo se llegó a que personas del propio país llegaran a discernir esto, a pensar de esa forma? Un buen ciudadano tendría por objetivo ayudar a su propia nación, ¿cierto? A conformarla, a impedir que entraran capitales extranjeros sin reglas, sin entregar nada a cambio, y solamente llevarse y contaminar incluso. Los habitantes de ese país, como es lógico, quedarían afectados. ¿Acaso un verdadero patriota querría algo así? ¿Cómo hicieron para que los propios ciudadanos se transformaran entonces en sus propios anticuerpos? Bueno, pues eliminando las reglas, el consenso, cambiando las reglas del juego, estimulando y descomponiendo la unión o identidad nacional. El viejo comodín de los equipos de fútbol, los fieles a sus patrones, costumbre medieval y religiosa, claro está. O las ficticias izquierdas y derechas, verdaderos mercenarios camaleónicos actuales. O también pueden ser los medios de comunicación que aportan con su rutina, con los noticiarios, las empresas de seguro que incluso facturan más que nunca con el ¿qué tal y si pasara? Bueno, en fin, conflictos eternos, los rotos, los villeros, los chetos, los cuicos, ensalzan la descomposición social. Validan el pertenecer a un grupo campeón, ya no importa nada más. No es extraño que estos antinación vengan justamente de esos círculos que les menciono. Nosotros los diferentes, nosotros los especiales, nosotros los elegidos. Pero no se utiliza todos, nosotros, nuestra nación. Con todo esto en marcha, el capital tecnológico se está adueñando de todo. Ya es casi una religión, se disfraza de cambio, de esperanza, pero para ello exige como sacrificio a los gobernadores la sumisión, la rendición de la población, para ofrecernos el nuevo camino, el camino digital. Y necesitan que esto ocurra para ahora, justo en el momento de más incertidumbre, de más miedo, de más pánico, porque las personas, digamos, sin tranquilidad, se tornan mucho más manipulables, irracionales.
Un ejemplo que a ellos les encanta es que en vez de hablar de la ética de la IA, les interesa más bien que hables de lo maravillosa que es esta hasta que nos reviente, creando nuevas bases. Sí, escucharon bien, crear una nueva base. ¿Sabe lo que se necesita? Un horizonte común, el enemigo número uno de la especulación. Los cambios son hechos en comunidad, grupos que crecen en la medida en que se autoalimentan cumpliendo sus objetivos. La economía al servicio de la comunidad, educación de calidad, hacen grande a un país en su salud y todo lo demás. Como respuesta reflejo a tan atrevido pensamiento de unión y bien común, tendrían en horario estelar hablando a estos grupos a los cuales acusan de dañar el interés del país. Sí, ¿no es gracioso? Sí, dicen país. ¿Pero a qué país se refiere? ¿Que pueden saquear en desmedro de los ciudadanos? Traerán a lo mejor de su ejército, pensadores, actores, músicos, dependiendo de la orientación política que tengan, y repetirán que no se puede cambiar nada, porque todo estallaría, habría pánico nuevamente. Como ven, siempre la ciudadanía pierde de alguna forma. ¿Y qué pasaría si ese riesgo del mercado lo trajéramos a la realidad? Si apostáramos al todo o nada para unirse y crear una nación como debe ser, aportando y obteniendo en lo posible los frutos del riesgo. Y esto no es especulación, porque el mayor recurso de un país es su propia gente, a menos que se cambien los contratos sociales, porque a los nativos ya no les interesa o no les parece bien que ciertas personas le hayan cambiado la historia del juego, pero eso ya es otra historia. Voy a insistir en otra cosa. ¿Qué pasa si aquel paso que tomó New York con este nuevo alcalde no resulta como en Argentina? ¿Perdiendo para la banca y sí ganando para las personas? ¿Acaso no existe en toda la tierra ejemplos de éxito? Pues sí, sí los hay, y muchos. Por mi parte, le voy a hablar de México porque soy un latino orgulloso. Un miedo creado por el poder económico en la Ciudad de México a principios de siglo, un gobierno desafió el pronóstico de los expertos y los medios de comunicación comprados. Implementó pensiones para adultos mayores en la pobreza y becas para estudiantes. Como respuesta reflejo, el mercado enojado, financiero, incrustado y oxidado advertía, utilizando sus medios de comunicación masivos, que habría una fuga de capitales y por consiguiente la bancarrota del país. Pero bueno, hasta ahora, 5 de noviembre, que estoy haciendo este video, el mundo sigue rodando y 2 décadas después la ciudad no quebró, al contrario, la inversión en la propia población funcionó. Espera, entonces déjame entender. ¿Por qué decían que sería un caos? Y claro, si tienes empresas extranjeras que retiran sus dineros y dejan migajas a la población, ¿qué resultado obtienes? En México se apostó por los ciudadanos, en donde un grupo de millones de personas decidieron llamarse mexicanos, no Usinas S.A., Medicinas S.A., Petróleos S.A., decidieron llamarse México. Como ese caso hay varios más, que superan la retórica del miedo. ¿Hay alguna receta a seguir? No, es una ilusión pensar tal cosa, pero como soy del siglo XX, aún tengo en cuenta la división de los océanos, las distancias geográficas, sé que el mundo no está aquí en mi mano como en el celular. Ya veremos si este hombre elegido en New York es un faro y sabe lidiar con su entorno o es simplemente otro infiltrado para calmar las aguas. Pero solo el tiempo lo dirá. Pero espero que no sea el mismo presente que vive ahora mi querida Argentina. He aprendido por experiencia y por cursos de escenario de emergencias y caos que hay un hilo que cruza las culturas cuando están en estrés máximo. Y les aseguro que no es obedecer a quien permitió ese desastre, ya sea por haberlo producido o haber omitido los puntos claves. Es más, si les das aquel voto de confianza a las mismas personas, te darás cuenta que intentarán confundirte, distraerte y tomarán todo lo que puedan y huirán. ¿Qué pasa con los que se quedan? ¿Qué pasa con las sociedades cuando se les corta la cabeza a su líder que gestionaba y ya no hay reemplazo? Pues simplemente caos, sin reglas, sin leyes. Y a eso es lo que juegan los capitales. Saben que ese instinto de supervivencia está en nuestro ADN natural, pero dependiendo de la cultura, esta se maximizará o será menor en reacción. También hay otra forma de actuar. Por eso se juegan el todo o nada.
Creo que para Estados Unidos como país y sus ciudadanos no les queda otra que buscar esos cambios y buscar su Moisés pronto. Ya la libertad, la garantía de esfuerzo, igual a vivienda, salud y seguridad económica se han ido. Pero si eligen bien al nuevo faro, no solo seguirán siendo una potencia nuclear, sino grandes otra vez, pero de esta vez siendo el ejemplo de un nuevo paradigma y no un ejemplo de guerras infinitas. La unión de voluntades podrá enfrentar el instinto del cual se alimentan las viejas estructuras del miedo. En New York se decidió enfrentar las incertidumbres por un llamado a la dignidad, al respeto, a las diferencias, luchando contra la demanda de estructura, de no ver la vida en modo, digamos, montadora de carros en masa, como me gusta decir. Advertencia: los resultados son tan claros como la propia identidad de sus habitantes. Desde niños somos creados con reglas según nuestras culturas. Es parte de nosotros el control. Hasta llegar a la mayoría de edad se supone que podríamos hacer lo que quisiéramos, pero hay un control que es venenoso y patológico, el que no deja crecer ni evolucionar. Ahora, si me das un control del tipo familiar, constructivo, tipo familiar, guiado hacia un bienestar común, bueno, lo acepto. Al haber un solo foco del bien común, todos saben hacia dónde remamos y cada uno va a remar con lo que se necesita para ser más grandes, sin sentirse excluido. ¿Qué lo que te hace sentir excluido? Son intereses mezquinos. Identifícalos. Bueno, amigos, eso es todo por ahora. Hablé demasiado por todo el tiempo que estuve sin crear un video. Ya saben, si el algoritmo te deja verme, por favor dale un me gusta, solo para saber que no estoy solo en esta isla. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Además, mi cuenta está castigada hasta 2034, así que de esto no gano nada. Solo una reflexión.